Buenos días, México. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar esta mañana de lunes 27 de julio. Estamos en 2026 con las noticias, la información, lo que está ocurriendo. Y bueno, pues los saludo desde Bogotá, en Colombia. Estoy todavía en Bogotá, Colombia. Ya regresaré a México en las próximas horas, pero por lo pronto desde aquí les mando un abrazo y les agradezco que estén aquí para escuchar las noticias, la información, lo que está ocurriendo. Y bueno, pues tuvimos oportunidad de estar participando en el Festival Gabo 2026, este festival que organiza la Fundación García Márquez, esta fundación que creó el gran periodista y escritor colombiano Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura. Y bueno, pues estamos aquí con esta muy intensa actividad que tiene que ver con el trabajo de los periodistas, escritores, creadores de Iberoamérica, que hemos participado de una y muchas maneras en este encuentro realmente de muy alto nivel. Bueno, pues de todo eso estaremos comentando con usted y por supuesto le tenemos un resumen, un recuento de asuntos importantes esta mañana. Aquí va para ustedes. Aquí mismo en Colombia, ayer tuve oportunidad de conversar largamente con el Premio Nobel de la Paz y expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Una charla muy interesante, una charla muy buena que sostuvimos ayer domingo en este Festival Gabo. Y bueno, pues hablamos de varios temas con el expresidente colombiano. Entre otras cosas, le pregunté sobre México. Y muy interesante lo que contó en un auditorio repleto. Había mucho interés en escuchar a Santos en momentos donde Colombia está atravesando una circunstancia bastante particular con la salida de Gustavo Petro como presidente y la futura llegada el próximo 7 de agosto de Abelardo del Espriella. Bueno, de muchos temas hablamos con Santos, pero le pregunté sobre México y contó Juan Manuel Santos que fue a México algún día siendo presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, y López Obrador lo invitó a conversar y acudió Santos a conversar con López Obrador, y nos cuenta el expresidente que López Obrador le preguntó sobre cómo veía las cosas en México y sobre qué opinaba de su política respecto al crimen organizado, aquello de abrazos no balazos. Y pues muy interesante lo que contó Santos respecto a lo que le contestó el Premio Nobel de la Paz al presidente mexicano de aquel entonces. Aquí dejo correr este fragmento de lo que nos dijo ayer domingo Santos en esta conversación. Cuando López Obrador llegó al poder, yo fui a una reunión y él estaba ahí y me llamó y fuimos a cenar. Y me preguntó... ¿Siendo presidente? ¿Siendo presidente? Sí. Me preguntó que yo qué opinaba de la política de abrazos y no balazos. Y yo le dije, presidente, eso no le va a funcionar. Con los carteles, abrazos sin garrote, no funciona, y además no puede ser una negociación política. Tiene que ser una negociación de otro tipo. Pero así como me la está describiendo, no creo que le vaya a funcionar muy bien. Y no funcionó muy bien, infortunadamente. Y no funcionó muy bien, desafortunadamente, infortunadamente. Después habló de los garrotes y las zanahorias. Habló de lo que desde su propia perspectiva como presidente de un país como Colombia, bueno, pues se vive respecto a los criminales y a los gobiernos en todo caso. Más adelante recuperaremos más de esta conversación con Santos el día de ayer domingo aquí en Bogotá. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a las declaraciones del expresidente Vicente Fox Quesada, quien salió en defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Rufo Appel, investigado por su presunta participación en una red de contrabando de combustibles de lo que llamamos huachicol. Sostuvo que el caso no obedece a diferencias políticas, sino a una investigación desarrollada por la Fiscalía General de la República, la cual afirmó ha reunido elementos suficientes para judicializar el expediente. En redes sociales
Vicente Fox defendió al exgobernador de Baja California, de quien dijo metería las manos al fuego 1000 veces. Metería las manos al fuego 1000 veces, fue lo que dijo Vicente Fox, y la presidenta le contestó que no se vaya a quemar. Esta es parte de lo que se escuchó en voz de los dos personajes. Yo meto la mano al fuego por Ernesto Rufo y lo haré 1000 veces si es necesario. Creo en él, le conozco, sé la calidad de persona que es, sé su integridad, su honestidad, conozco a su familia, conozco su vida, conozco su gobierno. Meto la mano al fuego por Ernesto Rufo. Dice el expresidente Vicente Fox que él mete las manos al fuego por Ernesto Rufo y hasta las botas. Le pregunto... No se vaya a quemar. Él es el principal accionista de la ¿Hay forma de demostrarlo? Perdón, Bueno, pues no sé si la Fiscalía pudiera mostrar ¿cómo se llama? El registro público de la empresa. El gobierno de los Estados Unidos anunció la reapertura de su frontera, un asunto muy importante, anunció la reapertura de su frontera a la exportación del ganado mexicano. El gobierno de México recibió una carta de la Secretaría de Agricultura de Estados Unidos en la que ratifica esta decisión. La reanudación gradual de las exportaciones mexicanas se realizará a través del punto fronterizo en Agua Prieta, Sonora, que conecta con Douglas, Arizona, y posteriormente en otras dos ciudades de Chihuahua. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos prohibió las importaciones de ganado mexicano hace más de un año para evitar la entrada de la plaga del gusano barrenador. Y mire usted lo que está pasando con la CNDH. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que emitió una recomendación muy polémica, que ha sido destrozada, digámoslo así, que ha sido criticada seriamente por los organismos más importantes en materia de derechos humanos de México. Y bueno, pues hoy dice la CNDH que no exoneró, que no está exonerando al ejército mexicano en su reciente recomendación por el caso Ayotzinapa, y aseguró que las críticas al documento carecen de argumentos y pruebas que desvirtúen sus conclusiones. Dice la CNDH que la recomendación no sustituye, bueno, menos mal, sí, efectivamente, no sustituye las investigaciones de la Fiscalía ni las resoluciones judiciales, y afirmó que aún existen líneas de investigación pendientes, incluidas las relacionadas con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, salió a tratar de revertir de alguna manera las enormes críticas que se han hecho a esa recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Y muy importante lo que ha decidido la Rectoría de la UNAM. La Universidad Nacional Autónoma de México informó que las personas egresadas de su bachillerato con pase reglamentado mantienen asegurado su lugar para el ciclo escolar 2026-2027, pese a la suspensión provisional de las inscripciones, y señaló que solo deberán esperar el reinicio del proceso. La UNAM explicó que la suspensión se mantendrá hasta que concluya la revisión del concurso de ingreso a licenciatura 2026, luego de las denuncias que se han presentado, las críticas y las denuncias que se han presentado por irregularidades o presuntas irregularidades en el primer examen de admisión aplicado completamente en línea. Bueno, aquí la pregunta que nos hacemos es ¿por qué se les ocurrió aplicar en línea un examen? Bueno, se decidió hacer esto. Los resultados son atípicos. Los especialistas y la gente que ha observado los números y las calificaciones encuentran que aquí hay algo que se tiene que investigar, y es justamente por eso que la UNAM decidió suspender pues el proceso, precisamente para que concluya la revisión del concurso 2026, que se pretendía estrenar con la primera con el primer examen de admisión aplicado completamente en línea. Y bueno, pues algo sucedió ahí que tiene que ser esclarecido, así que se suspendió este proceso, y el mensaje de la UNAM es a los que tienen pase automático para decir que eso se mantiene garantizado y que lo único que tienen que esperar es a que se reanude el mismo proceso para las inscripciones.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas detuvo a 2 personas más por su probable responsabilidad o participación en el feminicidio de Dafne, la niña de 13 años que murió durante un campamento en la Academia Militarizada Marina Doenitz. Entre ellos se encuentra el director del plantel, con lo que se suman 3 detenidos por este caso. Le tendremos los detalles esta mañana. Autoridades de Sonora y Michoacán realizaron operativos en los que aseguraron decenas de máquinas tragamonedas presuntamente vinculadas con actividades ilícitas, además de equipo de videovigilancia clandestino, narcóticos y otros indicios. En una de las acciones también fue detenido un hombre. De esto también le estaremos hablando esta mañana. El mundo. La policía de Seattle, en Estados Unidos, detuvo a un sospechoso por el tiroteo de ayer durante un festival gastronómico que dejó 3 personas muertas y 4 personas heridas. Las autoridades mantienen la búsqueda de un segundo presunto implicado. Y hablando de Colombia, regresamos a lo que ocurre en este país. El presidente Gustavo Petro aseguró que el mandatario electo Abelardo del Espriella obedece directamente al gobierno de los Estados Unidos. Petro propuso que la investidura de su sucesor del Espriella se celebre en Miami. Ya están en un tono tremendo. Hay un cruce de acusaciones impresionante aquí en Colombia, del Espriella versus Petro y versus Cepeda, el candidato que no ganó. Cepeda y Petro contra del Espriella. Por lo pronto, Gustavo Petro dice que debería tomar protesta en Miami, donde su bufete de abogados tiene una sede ante la negativa de hacerlo en Bogotá y la dificultad para encontrar un lugar en el país que se ajuste a sus deseos. Petro entregará el poder el próximo 7 de agosto a del Espriella. No creo que estén en la misma escena porque realmente ya eso se ve prácticamente imposible. El abogado del Espriella recibió el apoyo y el reconocimiento de Donald Trump, y esto es parte de lo que se ha escuchado aquí en Colombia. Las 5 repúblicas de Bolívar están en proceso de perder su independencia y convertirse de nuevo en virreinato. Quizás Colombia más que Venezuela, porque aún en Venezuela gobiernan, así no estemos de acuerdo, señores y señoras que son ciudadanas y ciudadanos de Venezuela y de nadie más. Pero aquí en Colombia se le debe la presidencia del que va a llegar el 7 de agosto, no al pueblo de Colombia que votó por otra persona, mayoritariamente, sino que obedece directamente al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y su primera tarea es que estos símbolos, primero que todo, dejen de existir en el corazón de la gente, quemarlos, dijo en algún discurso, porque quiere destripar las ansias, sino que los cuerpos, ya lo veremos, de libertad del pueblo libre. Por su parte, el presidente electo de Colombia, Abelardo del Espriella, dijo que romperá relaciones diplomáticas con Cuba y Nicaragua y anunció también el cierre de 15 consulados y 14 embajadas en varias naciones. Anunció que unificará oficinas en Francia e Italia, además de, otras cosas que se anunciaron en este mensaje que subió en redes sociales. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania,
Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Además, voy a cerrar cerca de 15 consulados. Miren, hay embajadas que además se deben unificar. Por ejemplo, en París tenemos la embajada en Francia y en la UNESCO. Hay que unificar la misión, al igual que Roma. En Roma tenemos embajada en Italia y en la FAO. Será una sola. Eso es absurdo. Y ayer domingo, pues regresó a su país el expresidente Juan Orlando Hernández a Honduras. No es cualquier cosa. Recordemos que Juan Orlando Hernández fue procesado en Estados Unidos, fue encarcelado en Estados Unidos, tenía una sentencia firme por narcotráfico y otros delitos en Estados Unidos, y Donald Trump decidió liberarlo de todo eso. Una acción en donde se liberó al expresidente Orlando Hernández, y ahora va de regreso. Ya llegó. Ayer domingo llegó Juan Orlando Hernández en un avión privado a Honduras tras este indulto de Donald Trump de esta condena de 45 años. Tenía una condena de 45 años por narcotráfico en Estados Unidos. Donald Trump lo indulta y va de regreso a Honduras. Ayer llegó. Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández en junio de 2024, 2 años después de su extradición, por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos, junto con capos como el mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Por eso lo condenaron en Estados Unidos. Hernández, quien llegó en avión privado y goza de protección oficial como exmandatario, estuvo en 2014 a 2022, enfrentará ahora a la justicia hondureña, acusado del desvío de $2 millones de fondos públicos para financiar su primera campaña presidencial. ¿Cómo fue que regresó? ¿Qué fue lo que dijo al volver a su país de esta manera? Ya los cargos que originaron ese juicio son cargos que fueron eliminados por completo por la justicia de Estados Unidos. Pero yo ya pasé por situaciones difíciles y lo menos que voy ahora es agachar mi cabeza cuando la verdad me asiste. Siempre con la cabeza levantada. A mí me quisieron humillar. Me hicieron un show cuando me sacaron de aquí. Y les dije directamente a ellos, aunque ustedes quieran humillarme, no me voy a dejar humillar. Entonces pido, como cualquier ciudadano, que se aplique la ley como se tiene que aplicar. Que no politicen la justicia. Dije desde el segundo día que salí de prisión, así como enfrenté la justicia de Estados Unidos porque sabía que la verdad no la podían esconder para siempre, así dije al salir de prisión, voy para Honduras y voy a enfrentar la justicia hondureña porque la verdad no la pueden esconder. Bueno, pues veremos qué papel jugará este personaje en Honduras y en América Latina, y cuál fue la razón principal por la cual Donald Trump lo indultó. Por lo pronto regresó ayer en ese avión privado a su país, a Honduras. Iremos viendo lo que pasa. Los incendios forestales en Europa están realmente muy preocupantes, tanto en España como en Francia. En el caso de España, enfrenta el mayor incendio forestal de su historia reciente, con cerca de 77,000 hectáreas afectadas por el fuego, mientras que en Francia los bomberos enfrentan una tormenta de fuego a solo 15 kilómetros de la periferia de Burdeos. Los incendios gigantescos han calcinado decenas de miles de hectáreas y han forzado a evacuar a 325,000 personas en Francia y en España. Le cuento que este fin de semana tuve oportunidad de conversar con alguien que tiene a familiares en Francia, y bueno, la angustia es total porque estas personas, en el caso de la charla que tuve con esta persona que está participando aquí en Colombia en el Festival Gabo, tenía a su familia en esta zona cercana a Burdeos, y bueno, decía, y con toda preocupación, que ya les habían alertado a sus familiares que tenían que, bueno, que serían evacuados, no que tenían
que serían evacuados por las autoridades y pues estaban a la espera de que esto ocurriera, pero no eran evacuados todavía, no se realizaba todavía la acción y ellos estaban observando el fuego ya muy cerca de donde ellos se encontraban, así que los pobladores de estas zonas han vivido momentos de mucha preocupación y angustia porque observar a lo lejos, no tan a lo lejos, las llamas del fuego y esperar a que se realice la evacuación no es un asunto cualquiera. Se han visto imágenes, por ejemplo, de caballos en lugares en donde el fuego se ha acercado más. Los dueños de las granjas, de los lugares agrícolas en este lugar de Francia en particular, pues decidieron liberar a los caballos, dejarlos que corrieran los caballos porque no estaban encontrando la posibilidad de evacuarlos de otra manera, así que abrieron los espacios para que salieran los caballos corriendo y pues ellos mismos encontraran su propia salida. Así que estamos en un momento sumamente inquietante por los incendios forestales en España y en Francia. Y bueno, me detengo un momento para sumarme a las muchísimas felicitaciones y al júbilo y a la alegría que está causando este gran ciclista mexicano Isaac del Toro. ¡Qué maravilla de personaje! Cerró un histórico debut en el Tour de Francia, en este tour, el Tour de Tours de Francia, al conquistar el tercer lugar en la clasificación general y subir al podio de la carrera más importante del ciclismo mundial. No hay duda de que el Tour de Francia es la carrera de ciclismo más importante del planeta y estar en el podio es un honor enorme, por supuesto, es un reconocimiento, es un esfuerzo enorme el que realizó Del Toro. Y bueno, desde aquí nos sumamos a las felicitaciones a este mexicano que compartió el podio con el esloveno Tadej Pogačar, que pues ambos protagonizaron una escena hermosísima, una fotografía en donde van abrazándose en alguna parte de la etapa del Tour, de las etapas del Tour de France, del Tour de Francia, y se les ve pues abrazándose ya cuando están cruzando la meta, y es una escena hermosísima, entre el esloveno que pues estuvo por supuesto ahí y el mexicano. Estamos hablando de que Tadej Pogačar conquistó de esta manera su quinto título e igualó a las grandes leyendas de este ciclismo mundial. Así que Pogačar y su historia, sin la menor duda, con este quinto título, y pues Del Toro, el mexicano, y su historia, porque de esta manera se convierte en el mexicano más destacado en la historia del ciclismo en México, o de los ciclistas mexicanos. Así que felicidades a Isaac del Toro. Gracias a Julieta Sales Cruz, que por supuesto está siguiendo paso a paso toda esta información para compartirla con ustedes.